Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Super Sensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Bueno, y como cada miércoles en este programa intentamos ofrecerte un espacio para el crecimiento personal a través de la alta sensibilidad. Ya sabéis que a veces no es nada fácil vivir en este mundo siendo paz. Nos sentimos frágiles y vulnerables. Sí, a mí me pasa, no sé si a vosotros. Pero bueno, la sensibilidad tiene muchas fortalezas. Y conocer el rasgo nos ayuda a vivirlo de otra forma y a tomar la vida pues, plenamente, a vivirla, a disfrutarla. De hecho, este programa no es solo para paz, porque si convives con alguna paz o te dedicas a tratar con personas o peques altamente sensibles, o con cualquier persona realmente, puede servirte de gran ayuda a entenderle. Y bueno, tengo la suerte de no estar sola en este propósito de divulgar la alta sensibilidad, porque siempre me acompaña alguna persona o profesional que tiene algo que aportar al mundo de la paz. Bueno, para quien no me conozca, soy Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Además, también soy paz y mamá de dos peques altamente sensibles de 9 y 6 años de edad. Además, soy cofundadora de Crisálida, un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos en la Alameda, en la calle Trajano 52. Pásate cuando quieras a conocernos. Y bueno, ya vamos con esta invitada de hoy, que me enrollo mucho y la mayoría ya me conocéis seguro. Bueno, yo a ella la conocí a través de APASE, que es la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España, a la cual ambas pertenecemos. Contacté con ella y rápidamente todo fluyó como la seda, con esa sincronía de paz a paz que nos caracteriza. Ella se llama Rosario Jiménez, aunque puede que muchos la conozcáis como Alma Paz, y viene a hablarnos de un tema que nos apasiona a ambas, de niños altamente sensibles. Ella es coach, formadora y también es paz, y mamá de un peque, ya os contará ella. Bueno, Rosario, muchas gracias por estar aquí hoy. Es un placer que estés aquí con nosotros en Súper Sensible. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Bueno, a las dos nos interesa muchísimo el tema que vamos a tratar, ¿no? Y bueno, os imaginaréis por qué. Porque las dos somos madres, ¿no? Como he dicho antes, y sabemos lo difícil, ¿no? O lo diferente, por decirlo de alguna forma, que puede ser criar a un niño altamente sensible. A pesar de que ya hemos hablado de otros programas de supersensibles sobre esto, los niños altamente sensibles, tanto desde el entorno escolar como desde la experiencia de una madre, que el valor que aporta Rosario en este tema es diferente, ya que ella se dedica profesionalmente también a acompañar a papás, a mamás, a personas altamente sensibles y ayudarlos, ¿no? En este camino de criar a un peque altamente sensible. Pero bueno, no me adelanto y que os cuente ella. Por favor, Rosario, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Pues, como tú bien dices, lo primero que hay que comentar es que soy Paz y que soy mamá de un niño altamente sensible que en estos momentos ya tiene 12 años, que ya está en preescolar. Yo descubrí la alta sensibilidad en el 2018 y para mí pues fue realmente un antes y un después, ¿no? Me ayudó muchísimo a comprenderme y a gestionarme mejor y luego también a identificar que mi hijo era altamente sensible. Em, y bueno, pues lo que hice en plena pandemia fue liarme la manta a la cabeza y reinventarme realmente en coach. Estudié un máster en coaching con inteligencia emocional y programación neurolingüística. Ajá. Y después, pues un experto PAS profesional en APAS, que es la Asociación de Profesionales de la Alta Sensibilidad de España. Y bueno, especializado en coaching educativo. Ajá. Y a lo que me dedico concretamente en el ámbito de la crianza consciente es a acompañar a padres y madres de niños altamente sensibles, de NAS, ¿verdad? Sí. Las NAS significan precisamente esto, niños altamente sensibles, a que puedan profundizar en el rasgo y a ayudar a sus peques a crear una serie de hábitos de autocuidado. Y esto lo hago a través de un programa que se llama Creciendo junto a tu NAS. Ujú. Luego también imparto talleres online o presenciales en colegios, enfocándome especialmente en educación primaria, que creo que es Ujú. la etapa educativa en la que es ideal, digamos, para trabajar este tema. Y también soy coautora de un libro que se llama 40 hábitos para peques altamente sensibles, que ha sido publicado por la editorial Oxfare y del que luego os hablaré un poquito más.
Sí, qué maravilla ese libro que acaba de salir, está recién sacadito del horno y tiene una pinta increíble. Yo la verdad que me veo muy reflejada, ¿no? Porque mi proceso ha sido muy parecido al tuyo Sí. y nos dedicamos prácticamente a lo mismo, entonces es como que guay, es como una entrevista a mí misma, ¿sabes? Como un feedback muy interesante, ¿no? Porque es como las dos estamos ahí como nos espejeamos. Y bueno, tu libro estoy deseando leérmelo porque creo que tiene un valor increíble para poder, como tú dices, ¿no? Acompañar a estos niños que tienen unas particulares y unas necesidades y que cuando se les comprende y se les da lo que necesitan, brillan, ¿no? Brillan como ellos solo saben hacerlo, ¿no? Y muchas veces están, pues eso, escondidos bajo corazas o no sabiendo muy bien cómo gestionar todo esto y los propios padres andamos perdidos, ¿no? Intentando ayudarles e intentando, no sé, entenderles, ¿no? Que es un poco lo primero, ¿no? A lo que muchas veces llegamos los padres, como diciendo, bueno, este niño es tan diferente, este niño, ¿qué le pasa, no? ¿Qué es para ti, Rosario, un niño altamente sensible? Tú que tienes tu experiencia como madre, ¿no? Y aparte, bueno, pues la experiencia que tienes con tus clientes. Pues a mí, después de haber leído a distintos autores, la definición de niño altamente sensible que más me gusta es la que propone Michael Plues, que seguro conoces, es un investigador que es discípulo de la doctora Aron, la doctora en psicología que descubrió el rasgo en 1991, y él trabaja con un equipo de investigadores en la Universidad de Londres, y bueno, pues nos cuenta que la población se puede dividir en tres grandes grupos. Es una campana de Gauss, ¿no? Entonces, en el extremo tenemos a los niños altamente sensibles, en una zona central a los niños que tienen un grado de sensibilidad media, porque la sensibilidad es cuestión de grado. Están los niños con poca sensibilidad. ¿Y cómo se define esta sensibilidad? Bueno, pues las PAS, tanto niños como adultos, personas altamente sensibles, pues somos aquellas que nos vemos influenciadas más fuertemente por lo que experimentamos, ¿no? Por todo lo que nos llega a través de los sentidos, del medio ambiente, y luego también tenemos un rico mundo interior, ¿no? Con emociones y pensamientos que son muy activos. O sea, que sí, entiendo, ¿no? A mí me encanta también Michael Plus y esa campana de Gauss, que además aprovecho para decir que él los compara a los niños altamente sensibles con orquídeas, ¿no? Porque dice bueno, que necesitan un entorno como muy particular, ¿no? Con unas características muy concretas. Vamos, yo tengo una orquídea en mi casa y no entendía por qué no me daba flores cuando a mi madre le daban flores continuamente, claro, porque ella las mima, ¿no? Ella les echa su abono, las pone en el sitio que necesitan, ¿no? Y esas flores, ¡buah!, explotan y sacan una belleza, ¿no? Pero es verdad que si no tiene el entorno que necesita, si no, el contexto y las experiencias que tiene esa flor, ¿no? O ese individuo, esa personita, ¿no? No es el que más le favorece, pues quizás no llega a estar flor, ¿no? Y tenga otras dificultades asociadas a su forma de percibir. Al final es una forma de percibir, ¿no? Entiendo el mundo, ¿no? Y de integrarlo en tu interior, ¿no? Esa forma tan particular que tenemos las PAS y los niños de ver el mundo, ¿no? Y de entender lo que nos rodea. Me gusta mucho Michael Plus, la verdad que hay que agradecerle mucho el trabajo que hace con el tema de alta sensibilidad porque está aportando un montón de luz. Rosario, ¿y cómo podemos hacer, por ejemplo, si alguien tiene dudas, ¿no? Pues no estoy seguro si mi niño encaja o no encaja con ese perfil, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para identificar a un niño altamente sensible? Pues mira, hay tres grandes herramientas de valoración. Es importante que honestamente podamos ver si nuestro peque se identifica con las 4 características principales de la alta sensibilidad. El rasgo es rico, pero y digamos hay una serie de características variables, pero hay 4 que comparten todos los niños que se consideran que son altamente sensibles, ¿no? Estas características son el procesamiento profundo de la información, contraposición con un procesamiento más superficial, emocionalidad y empatía, que es como una característica 2 en 1, la captación de sutilezas, que son detalles que otros niños no captan, como por ejemplo un corte de pelo o un botón de la camisa que falta,
Sí, o un cambio en la decoración, ¿no? Claro, sí, sí, ellos se fijan en esos pequeños detalles. Sí. Y luego, pues una mayor saturación o sobreestimulación del sistema nervioso central, lo que les provoca pues un mayor cansancio antes que otros niños, ¿no? Ujú, Luego está el test, en segundo lugar, ujú. mienta un poco la identificación o no con estas 4 características principales. Y luego la tercera herramienta de valoración pues consiste, por decirlo así, en aclarar dudas con alguna experta que, bueno, pues nos pueda, digamos, pues aclarar algunas cuestiones que para nosotros no están claras, ¿no? Ujú, La verdad es que es un tema amplio. Yo organizo talleres de 1 hora y media solamente con este tema, ¿no? De la ujú. voy acompañando a los padres y madres en ir identificando poco a poco. También tengo una ponencia en mi cuenta de YouTube, que es Alma Paz Rosario Jiménez. Y bueno, pues también ofrezco sesiones de valoración gratuitas para que las personas puedan profundizar una vez que han visto la ponencia y, Mm, y hacer el test. mm, ¿No? Entonces, bueno, es un tema que requiere como bastante profundización, que ahora no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero sí, evidentemente es muy importante porque es el punto de partida. Saber ujú. la vida que tienen nuestros hijos es muchísimo más importante y revelador de lo que nos podemos imaginar a priori si estamos accediendo por primera vez a esta información, ¿no? Sí. Sí, es verdad que es muy interesante esas 3 opciones que comentas, porque muchas veces la gente se queda simplemente con el test, ¿no? Y el test, ningún test realmente, e incluso la propia Elinaro lo dice, ¿no? Es determinante. Y al final siempre es necesario que la persona profundice en los 4 pilares, ¿no? Que has mencionado del rasgo, que se vea identificado en cada uno de ellos. Todos son importantes, no puede faltar ninguno. Y claro, y como esto, como bien dices, son características comunes, ¿no? Pero después están todas las diferencias. Es cierto que muchas veces es necesario resolver dudas, ¿no? Y para eso, bueno, pues profesionales como tú, bueno, y como yo también, ¿no? Que también me dedico a esto, es muy interesante que no os quedéis, o que si hay alguien que nos escucha, que no se quede ahí como con esa duda en el tintero, porque es cierto que es muy importante identificarlo, más allá de la etiqueta, ¿no? Que muchas veces en la controversia de etiqueta sí, etiqueta no, simplemente para entenderlo, ¿no? Y bueno, y porque puede condicionarnos mucho la vida, ¿no? Y ahí enlazo con la siguiente pregunta que quería hacerte, que es ¿por qué es tan importante identificar a un niño altamente sensible? Pues mira, porque no se educa igual a un peque altamente sensible que a uno que tiene una sensibilidad media o baja, si lo queremos hacer bien. Tan Ujú, ¿no? Porque los peques altamente sensibles tienen una serie de necesidades específicas que vienen de la mano de su alta sensibilidad, de esa forma que tiene el sistema nervioso central de funcionar más reactiva y más sensible, y pues necesitamos adecuar nuestra crianza a esas necesidades específicas que ellos tienen para dar en la diana, ¿no? ujú. Sí, porque es cierto que hay estudios, ¿no? Que demuestran que los niños altamente sensibles, como hemos dicho antes, están muy condicionados. Bueno, cualquier niño está condicionado por el entorno, eso es así, ¿no? Pero es cierto que los niños altamente sensibles, por sus particularidades, sí, quizás no se les da eso que necesitan, no se cubren esas necesidades que tú comentas de la forma que ellos lo requieren, pues pueden ser adultos pues más tendentes, ¿no? A la ansiedad, a la depresión, a la introversión y tener más dificultades, ¿no? Sin embargo, si se les da lo que necesitan, ¿no? Lo que tú comentas, pueden ser incluso más felices y tener un mayor bienestar y un mayor disfrute que los otros, ¿no? Que los niños no tan sensibles. Entonces, bueno, tienen una potencialidad brutal que bueno, que si se les entiende, ¿no? Se les puede, bueno, pues eso, pues pueden destacar, ¿no? Y pueden llegar a ser personas adultas maravillosas que aporten todos sus dones a la sociedad, ¿no? Que hace mucha falta esa humanidad y esa conciencia y esa sensibilidad, por lo menos así lo veo yo. Muchas veces cuando los padres y las madres o los educadores, ¿no? Incluso descubren un niño así como diferente, ¿no? Y empiezan a investigar y al final se dan cuenta de que sí, de que oye, que quizás encaje en este grupo, ¿no? A mí muchos papás y muchas mamás en los talleres también me dicen, bueno, vale, ¿y ahora qué, no? Ya, vale, ¿ahora qué hago con esto, no? No sé qué opinas tú sobre este tema. Pues sí, efectivamente, dentro de ese proceso de descubrimiento, ¿no? Pues
siempre llega el ¿y ahora qué?, ¿no? Sí. Y bueno, pues para mí una gran respuesta viene de la mano de la necesidad de crear una serie de hábitos de autocuidado conscientes que les ayuden a proteger su salud física y mental, a conocerse y a gestionarse de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que como padres y madres y también educadores, pues les podamos acompañar en la construcción de esos hábitos que tanto bien les pueden hacer. Mira, unos concretos que te puedo compartir para aterrizarlo como a un terreno un poco más Sí, claro. Práctico, ¿no? práctico, efectivamente. Pues pueden ser hábitos que tienen que ver con cuidar el sueño. Estos niños muchas veces, cuando han estado muy sobreestimulados, su sistema nervioso central está en un estado de alerta y les puede costar dormir o incluso, bueno, pues llegar a un estado de relajación óptima que les permita que al día siguiente tengan unas fuerzas renovadas, ¿no? Otro hábito, por ejemplo, es el tema de los estiramientos musculares para liberar la tensión física. Es muy importante también ayudarles a gestionar la parálisis por sobreanálisis. Sí, sí. Ay, sí, sí, sí. En muchas ocasiones ellos Totalmente. a decepcionar o por miedo a cometer un error, no dan el paso de realizar a lo mejor alguna actividad que para ellos podría ser ilusionante o reconfortante y se lo piensan demasiado y terminan por no activarse, ¿no? También para muchos de ellos, al menos para el 70%, es muy importante aprender a superar la timidez para poder moverse bien en entornos sociales, ¿no? No todos los niños son niños altamente sensibles son tímidos, ¿no? Hay un 30% de extrovertidos, pero bueno, tenemos un 70% que sí lo es, con lo cual es un porcentaje mayoritario, ¿no? Sí. Es cierto que los niños introvertidos y los niños extrovertidos paz, digamos, son muy distintos, ¿no? Yo en mi caso concreto, mi hijo, el varón, ¿no? De 9 años, es más extrovertido, más como yo, y ella, sin embargo, es más introvertida. Y son tan diferentes que a veces costaría pensar que los dos son altamente sensibles, ¿eh? Porque, claro, uno es todo hacia afuera, se apunta a todo, lo quiere todo, no sabe parar, ¿no? No tiene límite de actividad, es como... Y después, claro, se cansa antes, se satura antes, y ella pues tiene otro tipo de dificultades, ¿no? Él, por ejemplo, no tiene tanta vergüenza, no le cuesta tanto estar rodeada de tanta gente. Ella, sin embargo, sí que cuando llega a algún sitio, ¿no? Y hay mucha gente más retraída, al principio sobre todo, pues se va soltando, ¿no? Pero bueno, es verdad que son muy diferentes y también, claro, es que cada niño es un mundo, entonces hay una serie de cosas que van a ser comunes, pero también hay tantas particularidades que al final muchas veces es necesario, ¿no? Profundizar a este nivel para ver un poco qué necesita cada uno, ¿no? Y aprender un poco a darle eso, porque, bueno, yo sé que tú, Rosario, porque lo hemos hablado, tienes como muy claro, ¿no? Cuáles son los 4 ámbitos en los que trabajar con este tipo de niños, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de esto, de qué áreas o ámbitos crees tú que son importantes atender, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tenemos a un niño altamente sensible, ¿no? Bueno, convivimos con él, somos padres o madres de un niño altamente sensible. Pues mira, hay 4 grandes ámbitos en los que se expresa la sensibilidad y son el ámbito físico, cognitivo, emocional y social, ¿no? Uh-huh. Pues la sensibilidad se expresa con sus luces y sus sombras. Este rasgo de personalidad es muy importante que quede claro que no es patológico, con lo cual cuando lo descubrimos también sentimos un alivio, ¿no? Pero también es igual de cierto que cuando no se gestiona y no se conoce y no se acepta, ¿vale? Uh-huh. Pues puede ser un factor de riesgo para la salud física y mental. Así que reconocer tanto las luces como las sombras, ¿no? que tiene, pues es muy, muy importante, ¿no? Las luces para potenciarlas y las sombras para gestionarlas de la mejor manera posible. Sí. También es importante, perdóname, Ani, que te corte, el saber que el rasgo de la alta sensibilidad
puede convivir también con otros trastornos, ¿no? Y importante también que muchas veces hay diagnósticos, ¿no? O hay mal hechos, digamos, que pueden condicionar mucho a la persona. Lo digo porque en el caso de mi hijo, por ejemplo, yo llegué a la alta sensibilidad por eso, ¿no? Por un mal diagnóstico de un desorden de procesamiento sensorial, que al final no es tal cosa, ¿no? Y también se pueden juntar, pueden convivir o estar separados, ¿no? Pero por eso también a veces es importante los profesionales, ¿no? Que te puedan decir, oye, mira, pues a lo mejor es altamente sensible y también tienes autista, o también a lo mejor es altamente sensible y tiene altas capacidades, que no es un trastorno, pero también es una divergencia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso, que quede claro que esto, más allá de que por supuesto es un rasgo y no es un tipo de ningún tipo de ni enfermedad, ni somos más frágiles, ni nos pasa nada malo, también tener en cuenta que hay otras cosas que también pueden confundirse y pueden convivir, ¿no? Un poco era por hacer este apunte. Nada, te dejo que continúes contándonos las áreas que son súper interesantes. Pues sí, no, bueno, más que nada, como tenemos un tiempo breve, yo lo que había pensado era pues poner un ejemplo de cómo esas luces y sombras se manifiestan, por ejemplo, en el ámbito físico, ¿no? Vale, me parece súper interesante. Entonces, por ejemplo, dentro de las luces, este tipo de niños, si tienen tiempos de pausa en los que conecten con su cuerpo, pues esto les puede ayudar mucho a identificar sus necesidades, porque son niños que tienen una gran capacidad de introspección, ¿no? Y pueden conectar de una manera especial con su cuerpo. También tienen una capacidad de disfrute extraordinaria, Sí. ¿no? De todo lo que les llega a través de los sentidos, ¿no? Hay una palabra que es una amiga mía que me hace gracia, que dice que son niños disfrutones. Sí, totalmente. Somos muy... Maravilloso. Cuando estamos bien, sobre todo, cuando estamos sobrecargados, no tanto, ¿no? Pero Efectivamente. Pero bueno, digamos que no son un poco las luces a nivel físico, ¿no? sí. Y las sombras, bueno, pues este tipo de niños tienen una piel muy fina y permeable, ¿no? La metáfora de cómo somos las personas altamente sensibles, cuando tienen malestar, ¿no? Bueno, pues a veces pueden presentar urticarias, eczemas, somatizan mucho en la piel, rojeces, ¿no? Y luego también, bueno, pues suelen quejarse de las etiquetas, de la ropa, ¿no? Te piden que las cortes, o de costuras muy gruesas, son muy sensibles a los ruidos fuertes, incluso se sobresaltan, ¿verdad? Sí, total. Mi hija con el tema de la ropa o sea, yo ya he dado o sea, ya como que me he rendido, ¿no? Con el tema de la ropa, ella se pone siempre lo mismo, pero es que además ya no es que sean mallas y camisetas, ya es que depende de qué tipo de mallas, porque alguna la costura es más grande, otra es más estrecha, por supuesto zapatos los mismos, calcetines dados la vuelta, en fin, es un mundo que puede desesperar mucho si no se entiende, ¿eh? Porque parece que es como, parece como todo muy exagerado, ¿no? Cuando son tan sensibles a nivel de piel, a nivel físico, ¿no? Pero la realidad es que lo son, porque luego Total. rojeces, van incómodos, pica la piel, ¿no? O sea, que realmente... Sí, real. Totalmente. De hecho, yo en mí misma lo vivo. O sea, que yo también soy una persona que tiendo a buscar el equilibrio, ¿no? Entre ir mona, como digo yo, pero ir cómoda. Porque si no, es como que me amarga la existencia, ¿no? Un zapato que aprieta, es que no puedo soportarlo, ¿no? Y hago un cinturón en la cintura, ¿no? Así que entonces, bueno, pues hay que entenderlo y creernos lo que nos dicen, ¿no? Muy importante. Sí. Luego, entre las sombras también, a nivel físico, está que tienen un umbral del dolor bajito. Es, bueno, pues suelen quejarse de dolores, ¿no? Sí. Pues se cansan antes que otros niños, por ejemplo, también por la saturación. Llega un momento en el que ellos ya están fuera de ese estado de centramiento, de homeostasis, y es como un vaso, por decirlo así, que ya dando más agua, pero ya está rebalsando, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta saturación es uno de los grandes temas, de los grandes desafíos que tienen este tipo de... Sí, es verdad que lo que dices, o sea, que los estímulos que además llegan por muchas vías, ¿no? Porque es tanto la parte, bueno, después hablarán de la parte más emocional y cognitiva, ¿no? Pero todos esos estímulos que llegan desde fuera se unen a los que están por dentro, ¿no? Pues sensación de dolor, como has dicho, ¿no? Sensación de hambre, sensación de sueño.
Y todo eso es un cóctel que se va uniendo, no se va echando a ese vasito de agua hasta que llega un momento en el que eso desborda y ya ahí lo único que puedes hacer es recuperarte, ¿no? Porque ya ahí, bueno, con estos hábitos que tú mencionas, seguro que puedes prevenir también mucho de esto que hablamos. Pero una vez que estás ya ahí, digamos, pues saber que es que hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Y que es nuestro lado oscuro, como dice mi amiga Sara Manzané, que es el lado oscuro de la alta sensibilidad. Y bueno, pues que igual también nos permite sentir cosas o los sabores, ¿no? Como decías tú antes, cosas positivas, ¿no? Las texturas, los sabores en boca, los olores agradables, o sea, las puestas de sol, ¿no? Toda esa parte también más de la parte luminosa, ¿no? Del área física, ¿no? que tú mencionas. Y el resto de áreas, Rosario, el área emocional, por ejemplo, cuéntanos un poco las luces y las sombras de este tipo de niños en ese área, en ese ámbito. Pues una de las características principales en comunes en todos los NAS es la alta emocionalidad. La alta emocionalidad significa que son niños que sienten intensamente, digamos, por decirlo así, a más decibelios que niños que tienen una sensibilidad baja o media. Entonces, pues esto una vez más tiene luces y sombras. ¿Cuál es la luz? Pues que cuando conectan con emociones como puede ser el amor o la alegría, bueno, pues son muy entusiastas y muy cariñosos y bueno, pues disfrutones, como hemos dicho también antes, ¿verdad? Sí. Cuando conectan con emociones como pueden ser la ira o el miedo o la frustración, ¿no? Emociones desagradables. Ahí tienen un desafío de gestión importante, ¿no? Evidentemente, los conocimientos de inteligencia emocional que aplicamos a la crianza son importantes para cualquier niño, independientemente del grado de sensibilidad que tienen. Pero para estos niños, el desafío de la gestión de las emociones desagradables es mayor. Sí, esto es algo que se observa, que si eres padre o madre o convives con una, lo notas, ¿no? Yo siempre digo que en mi casa hay un Vietnam emocional. O sea, es como las emociones salen disparadas de repente, ¿sabes? Nadie sabe por dónde va a salir cada uno y encima las contagiamos, ¿no? Muchas veces uno de otro, que como ahora hago se enfada y con esta empatía y estas neuronas espejo que tenemos tan potentes también, ¿no? Nos la llevamos, ya no sé si estoy enfadada si estoy enfadada por mí, por él. Es como la emoción es que se palpa en el ambiente, ¿no? Hay una intensidad y todo se vive de una forma que, como tú dices, ¿no? Aprendes un poco a regular y a gestionar todo esto o puedes tener muchas dificultades, ¿no? Porque al final las emociones nos atrapan, ¿no? Es como que de repente hay una cosa muy interesante con esto porque muchas veces los niños altamente sensibles y las PAS parece que no somos, o sea, yo he conocido padres que me dicen, no, es que yo soy impulsiva, ¿no? Es que yo, cuando hay algo que, digo, claro, es que en ese momento no es que esté funcionando tu capacidad de reflexión y de análisis y de procesamiento profundo, sino que la emoción te ha cogido, te ha atrapado y tú ya no piensas, reaccionas. Entonces, claro, hay mucha reactividad, ¿no? Niños con grandes rabietas, sí, que tú dices, madre mía, ¿cómo es posible que hace 10 segundos estaban riéndose y ahora está que parece que, ¿sabes? Que va a explotar, ¿sabes? Y después al rato otra vez está con otra cosa. Y como, no puede ser. Así es, describes la realidad perfectamente. No sé cómo lo has vivido, pero mira, yo Tiro, el mayor, ¿no? Él es muy emocional, tiene una sensibilidad muy alta, entonces, bueno, pues expresa mucho, ¿no? Pues llora cuando lo necesita, o sea, que expresa mucho. Sin embargo, Sara es más de contener, ¿no? De para adentro. Y es muy interesante porque cuando él se pone triste, ¿no? O se pone en un ataque de ira o se pone así como que muy frustrado, pues tú puedes ir a abrazarlo, ¿no? Y puedes acompañarlo. Sin embargo, con Sara me pasa una cosa muy curiosa que lo cuento porque puede ser que alguien se vea reflejado. Y es que con su sensibilidad de la piel, ¿vale? Yo intentaba tocarla y claro, es como es más información que tú le estás dando a ese cuerpo, ¿sabes? Lo que yo conseguía era que ella se pusiera muchísimo peor, ¿sabes? Entonces, wow, hasta que yo me entendí, ¿no? Cómo funcionaba todo esto, madre mía, ¿sabes? Porque claro, en vez de ayudarla, lo que estaba haciendo era poniéndola peor, ¿sabes? Era como ella necesitaba, ¿no? Ese espacio
de aislarse y decir, me tengo que recuperar. Y yo intentaba y era como contraproducente, ¿no? Por eso es lo importante de entenderlos y de incluso niños altamente sensibles, cada uno como cosas diferentes, ¿no? Vamos, lo de la intensidad emocional es una cosa para echarle de comer aparte. Y también unido a la empatía, ¿no? Decías antes. ¿Cómo es eso de la empatía en los niños altamente sensibles? Bueno, pues el caso es que, como tú bien sabes, tenemos una biología por la cual tenemos más actividad en las neuronas espejo, que son las neuronas de la empatía y de la imitación, ¿no? Entonces, enseguida nos ponemos con mucha facilidad, este tipo de niños se ponen con mucha facilidad en el papel de la otra persona, en lo que está sintiendo, en lo que está sufriendo, ¿no? Entonces, para mí fue todo un descubrimiento reconocer que había un tipo de empatía que era saludable, porque efectivamente el mundo necesita de esta empatía, ¿no? De que no sean diferentes ante el dolor ajeno, pero que también había un tipo de empatía que es tóxica. Sí, totalmente. Y ya es una empatía en la que se sobrepasan los límites interpersonales y el niño pretende hacerse cargo de los males de la humanidad. Sí, total, son justicieros y quieren salvar el mundo y todo lo que les rodea, ¿sabes? Claro, entonces, claro, pueden llegar a generar un sufrimiento por lo que les pase a los amigos o por lo que le pase al planeta o por estas causas que les puede generar una úlcera de estómago. Totalmente. Sí, yo conozco niños que no comen carne ya siendo niños porque cuando se enteran de que son animales los que hay que matar, ¿no? Para comer carne, es como, no, yo con esto no puedo. O sea, imagínate qué conciencia y qué nivel de empatía, ¿no? De decir, no, es que yo tengo que comer carne porque, claro, estoy viendo un animal y a mí los animales yo no puedo con esto, ¿no? Es alucinante cómo ellos conectan fácilmente con el resto de las personas y son muchas veces, yo lo digo muchas veces, digo, a veces parece que te leen la mente, ¿no? Porque están ahí como que de repente captan, ¿no? Esa tristeza tuya o esa emoción y te preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y tú dices, qué barbaridad, ¿sabes? Como es que prácticamente no soy yo consciente y ya está él, ¿no? Con su antena ahí captando. Sí, es una pasada, la verdad, la empatía que tienen y cómo cómo hay que aprender a gestionarla, ¿no? Porque es verdad que a veces puede ser muy insana, ¿no? Sí, puede generar mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, es importante también tenerlo en cuenta. Genial, Rosario. Y con el tema del área cognitiva, ¿qué nos puedes contar? Esa luz y esa sombra. Pues, por un lado, el procesamiento profundo de la información hace de ellos niños reflexivos, profundos, que en ocasiones tienen un nivel de conversación superior al de su edad, ¿verdad? Sí. Can temas de interés que son impropios de su etapa evolutiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y suelen ser niños muy inteligentes, muy intuitivos. Hacen muchas preguntas, añado yo, porque Sí. son muy preguntones y siempre quieren saber más. Total. Entonces, por ahí, digamos, está toda la luz, ¿no? Y luego, bueno, pues las sombras tienen que ver con esta parálisis por sobreanálisis de la que antes hablábamos, ¿no? Ellos tienen una tendencia un poco perfeccionista, ¿no? Tienen mucho miedo al error. Todo súper bien a la primera, ¿vale? Muy difícil porque muchas veces para hacer las cosas bien hace falta una práctica, la verdad, y a ellos les cuesta aceptar esto, ¿no? Adquirir tolerancia a la frustración. Totalmente. Eso no les gusta equivocarse y además no les sirve eso de no pasa nada si te equivocas. Eso no va a servir a un niño altamente sensible. No hay que utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Para que ellos entiendan que hay formas y formas de hacer las cosas, ¿no? Y yo como nivel de experiencia, siendo paz, también es verdad que vivimos a veces como en la ilusión de hacerlo todo bien a la primera, ¿no? Y bueno, y esto pues es complicado a veces de gestionar. Muy interesante toda esta parte cognitiva porque después esto muchas veces genera las emociones, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Conectado, efectivamente. Sí, totalmente. Y respecto al área interpersonal, Rosario, que es un poco que entiendo que es como esta parte en la que ellos se relacionan con el resto de personas, ¿no? O con su entorno.
¿Qué nos podías decir sobre las luces y las sombras? Pues dentro de las luces está esta capacidad para conectar, ¿no? Para empatizar, comprender cómo se sienten los demás, prestar una ayuda y contener y hacer sentir bien a las personas que les rodean. Ellos tienen que cuidarse también, ¿no? Y buenos amigos. Esto es algo... son niños que tienen una necesidad imperiosa de agradar a otros. Y esta necesidad de agradar puede ponerles en situaciones desagradables en las que pueden ser manipulados. Sí, totalmente. Son muchas veces los típicos niños, por suerte o por desgracia, que son los que les hacen bullying, ¿no? Los que muchas veces son, bueno, por su forma de ser, ¿no? Y de sentir. Y también la necesidad de ellos, de ellos y de los adultos, ¿no? De poner límites, porque, ¿sabes? Muchas veces no, como tú dices, ¿no? En las relaciones nos damos demasiado, ¿no? Es como que se dan demasiado. Y bueno, después cuando a lo mejor no vuelve como tú esperas o pues, digamos, se pueden aprovechar, ¿no? De esa condición, de tu forma de sentir y de ver el mundo y bueno, y puedes después generar, pues como dice, pues mucho sufrimiento, ¿no? Y es verdad que es importante cuidar también, escoger los amigos, ¿no? Que como tú dices, que vayan contigo, ¿no? Y vayan en esa misma línea y te puedas sentir y hacer y expresar y ser tú mismo, ¿no? Me parece un súper consejo para cualquier persona, vamos, incluidos los adultos. Quiero decir, que muchas veces nos juntamos con gente que más que aportar, ¿no? Nos chupa, ¿no? Nos chupa energía y nos deja totalmente desgastados o desgastadas, ¿no? Importante también tener eso en cuenta. Bueno, Rosario, creo que es el momento de que nos hables de tu libro, ¿no? Porque yo siempre pido en el programa que recomienden algún libro, pero claro, si viene ya una persona que ha escrito un libro, pues nos tendrá que hablar de su libro, ¿no? Así que, por favor, cuéntanos un poco sobre tu libro que acaba de salir. No sé, cuéntanos un poco para qué puede servir, en qué nos puede ayudar. Pues mira, aquí lo tengo. La verdad es que me hace muchísima ilusión compartirlo. Muy bonita la portada, ¿eh? Me encanta. Ah, gracias. Sí. Bueno, pues tiene dos partes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está pensado para padres y madres de niños altamente sensibles y para educadores y que, digamos, quieran hacer una aproximación muy práctica al rasgo, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos poco tiempo normalmente, ¿verdad? La crianza es una etapa en la que tenemos poco tiempo libre. Entonces queríamos escribir algo que realmente ayudara y aterrizara el rasgo de una forma muy, muy pragmática para que luego los hábitos se puedan, digamos, aplicar en el día a día, ¿no? Entonces, en la primera parte lo que hacemos es dar una información acerca de qué es esto de la alta sensibilidad. Contamos nuestros testimonios junto a Débora Rodrigo, altamente sensible, mamá de una niña altamente sensible y doctora en educación. Ella es una profesional muy, muy brillante. Desde aquí la saludamos. Aprovechamos. Poder hacer este trabajo con ella, la verdad. Y bueno, pues nosotras contamos, ¿no? Nuestro testimonio como mamás. Definimos qué es esto de la alta sensibilidad y cómo saberlo, ¿no? Estas herramientas. Profundizamos en ellas. Respondemos a esta pregunta que tú también me has hecho y que es muy común dentro del proceso de revelación de todo lo que implica tener un niño altamente sensible, que es esto del ¿y ahora qué? ¿Verdad? Sí, sí, total. Y bueno, pues ahí tratamos temas diversos, pero también muy prácticos, como pueden ser cómo criar a un NAS en la cultura occidental, el desafío de la crianza de varones, todo esto desde la antropología. Yo soy licenciada en antropología y me ha encantado poder ponerme también esa gorra y explorar cómo hacer esta crianza dentro de los patrones culturales de la cultura occidental en la que nosotros vivimos. Es un temazo ese, es un temazo. Total, Otro día quedamos y hablamos de esto porque el tema de los varones altamente sensibles es un temazo, la verdad. Y es una, como tú bien sabes también, porque
ya, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son los errores comunes, por ejemplo, también que podemos cometer si criamos de una manera inconsciente a este tipo de niños, ¿no? Y bueno, pues también, ¿qué nos aporta el slow parenting, que es un tipo de crianza más lenta a este tipo de niños que yo creo que les viene como anillo al dedo, ¿no? También hablamos de cómo construir hábitos coherentes con la alta sensibilidad, con obstáculos. Tenemos un formulario de plan de acción que solemos utilizar en coaching para que los padres y madres puedan rellenarlo. Hora de decir, bueno, pues mira, yo creo que mi hijo necesita que yo le acompañe en la creación de este hábito, por ejemplo, para superar la timidez, ¿no? El formulario le ayuda con una serie de preguntas a construir el hábito, ¿no? Y en la segunda parte, lo que tenemos, pues, son precisamente 4 grandes bloques distribuidos por estas áreas de las que hemos hablado, ¿no? Física, cognitiva, emocional y social. Y ahí tenemos en total 40 hábitos y ofrecemos una serie de actividades guiadas para ponerlo súper fácil para saber cómo ayudarles en ese objetivo que tenemos y que nos marcamos como madres o como padres en una crianza más consciente, ¿no? Paso a paso, para que no haya que pensar nada, simplemente haya que accionar, ¿vale? Para poder crear esos hábitos concretos que identificamos que nuestros peques necesitan y que pueden ser diferentes dependiendo de los casos. Por eso hemos querido crear 40 hábitos que son bastante amplios, ¿no? Es una lista bastante amplia de actividades guiadas, porque sabemos que luego, como tú misma nos comentas, si comparas a tu hijo con tu hija, ¿no? Sí. Ser diferentes. Uno tiene una necesidad de superar la timidez y otro tiene una necesidad de rebajar las expectativas para tanto, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues esto es un poco, en breves palabras, lo que hemos querido ofrecer a través del libro, ¿no? Bueno, pues como madre, muchísimas gracias porque me parece un pedazo de recurso, ¿no? Para poder, yo por supuesto me lo compraré y lo leeré porque me parece, vamos, es que está muy bien pensado, muy bien estructurado y todo lo que sume, ¿no? Y todo lo que aporte a esto de poder, porque es verdad que los niños son especialmente sensibles al entorno y estos hábitos les ayudan, ¿no? Eso es innegable. Entonces me parece muy, muy interesante la propuesta. Cuéntanos, Rosario, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar ese libro para quien esté interesada o interesado en conseguirlo o en hablar contigo? ¿Dónde podemos encontrarte? Pues el libro ya está a disposición en Amazon y luego también en librerías a nivel, digamos, se puede comprar en físico, ¿no? Pues está ya en la Casa del Libro, en el AFNAC, en el Corte Inglés, implantando poco a poco, bueno, pues en librerías también más pequeñas. También se puede adquirir a través de la página de la editorial que lo ha publicado. Bueno, pues yo voy a estar compartiendo sobre él en mis redes sociales. Me pueden buscar como Alma Paz Rosario Jiménez en Facebook y en YouTube. Luego también tengo presencia en Instagram y en TikTok con el nombre de Alma Paz Madrid. Bueno, pues también puedo facilitar mi correo electrónico, que es el de info@almapazmadrid.es. Cualquier consulta o comentario que me quieran hacer. Si la gente se lee el libro y de alguna forma les aporta y nos quieren dar un feedback, también de cosas que no les han gustado tanto o que no les han gustado, pues no sé, para recibir cualquier tipo de feedback con respecto al libro, pues estamos también a su disposición en el... Qué interesante, Rosario, maravilloso. Ya también tiene una web para que lo sepáis, que la tenéis ahí en internet si la buscáis. Y bueno, os animo a que leáis el libro y le deis ese feedback que cuando haces algo así, no un libro, un programa de radio, es maravilloso que alguien te devuelva algo, ¿no? Porque es como es un lanzamiento a ciegas, ¿no?
y no sabes muy bien si está llegando, si no está llegando, cómo está funcionando. Así que genial la propuesta. Bueno, pues yo siento decir que se acaba el tiempo, que voy a ir despidiéndome. Ya sabéis que podéis encontrarme también en redes sociales. Yo estoy en Instagram como Patricia Fernández con la Y, porque mi nombre es con I latina, pero estaba ya ocupado, así que lo he tenido que hacer así. Facebook y en LinkedIn también estoy en Sevilla, en Crisálida, donde tenemos una comunidad para personas altamente sensibles. Puedes acceder ahí a través de www.cbdcrisálidas.com. Y bueno, nada, ya sabéis que podéis contactar con nosotras, con cualquiera de las dos para lo que necesitéis, que estamos a vuestro servicio, que toca el momento de despedirse hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast, tanto en plataformas como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras, porque además también estamos ahora en YouTube y bueno, en un montón más de plataformas, pero es una larga lista. Así que si queréis volver a escucharnos o queréis compartir con algún amigo, pues que sepáis que esto queda grabado y disponible. Y nada, Rosario, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por todo lo que nos has contado. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Y nada, deciros a todos un súper sensible abrazo y nos vemos hasta la próxima. Un besito. Hasta luego. Un placer.